¿Cierto? Le deseamos, estamos hambrientos y sedientos por Él. Cuando estamos hambrientos abrimos nuestra boca, amén. Usted no tiene hambre y se queda con la boca cerrada, usted abre su boca, aleluya, y nosotros abrimos nuestra boca. Dice, no de solo pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestro verdadero alimento es la palabra, amén. Y si nosotros tenemos hambre de Él, hablamos la palabra, hablamos lo que Él ha dicho, porque le deseamos. Usted diga eso: yo te deseo, Señor. Yo tengo hambre y sed de ti, Padre. Estoy en mi primer amor. Estoy tragado de ti, papi. Te anhelo.
Te deseo, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Aleluya, aleluya. Ja, 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 ja. Te amamos y te deseamos. Te amamos y te deseamos, Señor. Oh, Padre, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Aleluya. ¿Y sabe que Él ha dicho? Que si tenemos hambre y sed, vamos a ser saciados. Esa es su promesa. Él dijo, van a ser saciados, ¿cierto? O sea, no puede ser que tengamos hambre y sed de Él y quedemos con esa hambre, así, con esa sensación de que no podemos comer. No, Él dijo que vamos a ser saciados. Aleluya, aleluya. Vamos a hablar, no sé si ya tienes la imagen, ayúdame con la imagen. Sacudiéndola en el fuego. Diga, sacudiéndola en el fuego. Vamos a sacudir ciertas cosas. ¿En qué? En el fuego. Aleluya. ¿Cuánto le gusta el fuego? ¿Cierto? El fuego es muy bueno. Aleluya. Y el fuego espiritual mucho mejor. Y vamos a Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 6. Hechos, capítulo 28, 1 al 6. Y vamos a hablar 4 historias. ¿Sí? Es la historia de Pablo. Vamos a hablar acerca también de Nehemías. Y vamos a hablar también un poco acerca de Pablo, Nehemías y Moisés. Hechos 28, del 1 al 6. Estando ya a salvo, esto es, Pablo estuvo de un naufragio, ¿no? Pasaron muchos días de ayuno, bastantes días, aún habían perdido esperanza de salvación. Sin embargo, el ángel del Señor se le presentó y dice que toda la tripulación junto con él iban a ser salvos, ¿sí? Pasaron por un tiempo muy difícil, pero estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, la isla que ya habían llegado, ¿sí? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, fueron muy amables, muy atentos con ellos, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. No solamente se le prendió, ¿cierto? Lo mordió. Exacto. Entonces, fíjese, este hombre, ¿cuántos días, cierto? De naufragio, y pasa todo esto, salieron victoriosos de la prueba, gloria a Dios, el Señor fue fiel, lo que el ángel le había mostrado era así, y llega y tenga una víbora con veneno y todo, lo mordió. Y vean una cosa interesante, que él no es que estaba fuera de la voluntad de Dios, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Aún la Biblia habla acerca de que él se iba a presentar delante de reyes y gente de gran eminencia, ¿cierto?, para predicar acerca de Jesús, y él estaba predicando el evangelio, él estaba dando testimonio de Jesús a todo el mundo. O sea, él estaba en la perfecta voluntad, él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, y él había creído, él había hablado, aún había animado a toda la tripulación, y va y llega y no mordió al capitán, no mordió fue a él, precisamente al que había creído, al que había estado animando a los otros. Sin esa animación seguramente ellos se hubieran muerto, pero la fe de Pablo pudo salvar a todos los que estaban junto con él. Y va y la víbora, le mete su mordisco. Ahora, ¿él qué hubiera podido pensar en su humanidad? ¿Cierto? Ya estoy en Amaela, ¿cierto? Sí, ya, baila, no hay nada que hacer. Ya aquí, hasta aquí llegué, ¿cierto? Y ahora, fíjese lo que juzgaron los otros. Entonces dice, cuando las naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Entonces fíjese que a veces uno es muy rápido para juzgar, ¿no? Y uno a veces ve a los hermanos en pruebas, ¿cierto? Quién sabe qué hizo, por eso le pasa. Algo debe haber hecho y por eso está pasando lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, pero fíjese que él estaba, ¿qué? En la perfecta voluntad. En ocasiones sí nos metemos en pruebas por cabezones, ¿sí? Porque no debíamos haber hecho algo y lo hicimos y ahí nos metimos y nos enrollamos. Pero en este caso, Pablo, ¿qué? Estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y ahora me gusta el versículo 5, dice, pero él, ¿qué? Salió gritando, corriendo, ayúdeme. No, el que dice, sacudiendo la víbora, ¿en qué? En el fuego.
Entonces necesitamos ¿qué? Sacudir la víbora. ¿Sacudir qué? La víbora y su veneno, ¿en dónde? En el fuego. ¿Y qué pasó? Ningún daño padeció. Puede ser que usted llegue a ser mordido, puede ser que el diablo meta veneno, ¿cierto? Pero sin embargo, dice que ¿qué? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Vea, la gente cambia muy rápido de parecer, ¿no? Primero dijo, este man es un homicida, es un matón, quién sabe qué hizo, pero después cuando vieron que no pasó nada, dijo, este man es un Dios. Este man es un Dios. Entonces, en este caso, serpiente es que algo natural que le pasó a Pablo, pero serpiente también usted sabe que la Biblia habla acerca de qué, el diablo, ¿cierto? Los demonios, ¿cierto? Que pueden que envenenar la vida cristiana. O sea, siempre el diablo va a ir en contra del plan y el propósito que Dios tiene para usted. Él siempre va a ir en contra de eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que él quiere principalmente hacer? Sacarnos de nuestra comunión con Dios. Porque si él nos saca de nuestra comunión con Dios, él va a lograr lo que él quiere hacer, ¿cierto? O sea que nosotros, aún vienen las pruebas, vienen las circunstancias, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantener nuestra comunión, estar más, acercarnos más. Hoy estaba precisamente escuchando una prédica, Pastor John, que habla acerca de Moisés y habla acerca de él y dice algo interesante del carácter de Moisés, es que cada prueba a la que él fue, por la que él pasó, siempre él iba a oración. Él fue un hombre de oración. O sea, la forma que él respondía a las pruebas, yo ya sé quién es el que me da la respuesta. Yo sé quién es mi Salvador. Yo sé quién encuentro la solución. Yo sé en quién encuentro la respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos en pruebas? Ir a oración, ¿cierto? Porque sabemos de quién viene nuestro socorro, de quién es nuestra salvación. ¿Y el diablo qué es lo que quiere hacer? Sacarnos de nuestra comunión con el Señor por este veneno, ¿cierto? Que él va a tratar de poner en nuestra vida por esa mordida. Usted no sé si ha sido mordido por un animal, yo creo que sí, ¿cierto? Todos hemos sido mordidos, ¿no? Una avispa, ¿cierto? La hormiga, esas rojas, ¡tac! Un perro, ¿cierto? ¿Y qué pasa después de que usted es mordido? ¿Qué hay en su cuerpo? Queda dolor y queda una señal, ¿cierto? No es que no duela, sí duele, ¿cierto? Es mordido y queda una señal. Entonces, en ocasiones usted no sabe que es mordido hasta cuando ve los síntomas, ¿sí? Las señales. Usted fue mordido y usted no se dio cuenta, pero después de los síntomas, usted dice, tal vez sí fui mordido, ¿cierto? Fui mordido tal vez por el pecado, fui mordido por desánimo, fui mordido por guardar un rencor, por decepciones en la vida, fui mordido por una doctrina rara, fui mordido en mis emociones, en mi salud, y hay muchas áreas en las que podemos ser mordidos, ¿no? Muchas áreas, muchos serpientes, ¿cierto? Demonios en este mundo, y puede ser mordido. Ahora, esa mordida puede ser algo muy costosa. ¿Qué le puede costar a usted? Le puede costar dinero, le puede costar salud, le puede costar su paz, le puede costar su gozo en la vida. Y el diablo puede llegar y poner esos colmillos, ¿cierto? E inyectar ese veneno. Pero necesitamos así que estar pendientes porque el adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león alrededor buscando a quien devorar. Entonces, él puede morder y él está buscando hacerlo. Así que debemos estar ¿qué? Pendientes. Él dice que debemos ser sobrios, ¿cierto? Y velando, ¿cierto? Y Pablo entonces está haciendo ¿qué? La perfecta voluntad. Sin embargo, predicando, plantando iglesias, el diablo ¿qué? Lo mordió. Y Pablo tuvo que hacer algo cuando él fue mordido. Diga, Pablo tuvo que hacer algo cuando él fue mordido. Nos interesa hacer ese algo, ¿cierto? ¿Cierto? Claro que sí, porque todos podemos llegar a ser mordidos. Pero la cuestión es que, aún haciendo la perfecta voluntad, como él fue mordido, salió sin ¿qué? Sin daño alguno, sin ningún daño. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de lo que él hizo. En 1 Tesalonicenses 2:18, 1 Tesalonicenses 2:18, dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, está hablando a los de Tesalónica. ¿El qué? ¿Quería qué?
ir a ellos, ¿cierto? ¿A dónde? A los de Tesalónica. Dice, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿qué pasó? Satanás. O sea, él quería viajar y predicar allí, pero Satanás estorbó, puso estorbo, ¿cierto? La Biblia no dice qué fue lo que pasó o cuál exactamente fue el estorbo, pero sí estaba impidiendo el diablo que él llegara a ese lugar, ¿cierto? Eso es lo que hace. O sea que esto muestra que hay serpientes en este mundo que quieren ¿qué? Estorbarnos, ¿sí? Estorbarnos, que no hagamos ciertas cosas. Entonces yo les dije, Pablo estaba haciendo ¿qué? La perfecta voluntad de Dios. Y el diablo manda serpientes a veces, pero no tengas temor, porque dice que ningún daño pereció, ningún daño. Pablo no murió, ¿cierto? Pablo no murió. Pablo no estaba mal, él solamente ¿qué hizo? Sacudió, así que diga, yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo hacer lo mismo con la serpiente, amén. Yo puedo hacer lo mismo. Estando aún en la voluntad de Dios, podemos ser atacados, pero no vamos a ser rápidos en juzgar, ¿sí? Otros hermanos que tal vez están pasando por diferentes pruebas, no vamos a ser rápidos en juzgar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que está ¿qué? Estorbando, alguien que está estorbando. Y el diablo el diablo sabía, no sé cómo, de una forma u otra forma, él sabía que iba a haber un gran avivamiento en la isla de Malta, ¿sí? Él sabía. No sé si es que ángeles empezaron a moverse el momento que Pablo llegó, quién sabe qué sería, pero en el momento en que Pablo llegó a la isla de Malta, ¿cierto? Iba a empezar un gran avivamiento, porque la Biblia nos dice acerca de eso, un gran avivamiento, muchas personas iban a ser salvas en esa isla. Así que cuando Dios comienza a moverse, ¿qué va a pasar? El diablo también comienza a moverse. Pero lo que debemos tener claro es que si el diablo empieza a moverse es porque él a veces ve más allá de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y él está viendo que hay un gran avivamiento. Amén. Hay un gran avivamiento. Entonces nosotros debemos tener claro, estamos haciendo el plan de Dios, estamos haciendo el propósito de Dios y estamos creyendo ¿por qué? Por un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Y sabemos que el diablo no es estúpido, ¿sí? Igual tiene 7,000 años ahí de conocer al hombre y sabe cuáles son sus cosas, entonces obviamente tiene entendimiento. ¿Y allí qué pasó en esa isla? Hubo mucha salvación, muchas sanidades, mucha gente bendecida, hubo provisión fue desatada. Al momento que llegó Pablo allí, llegó el diablo también para atacarlo. Porque él ¿qué quería? Impedir, estorbar, ¿cierto? Él trata de estorbar. ¿Él trata de estorbar qué? El plan y el propósito de Dios. Ajá. Él no quería ese avivamiento, porque él no quería el mover del Espíritu Santo. Y ustedes no sé si se acuerdan cuando Jesús llegó allá a la tierra de los Gadarenos, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando él llegó allá? El diablo mandó a su hombre, a ese que tenía 1,000 y pico demonios allá, llegó allá, ¿cierto? Y de una vez a confrontar a Jesús, pero perdió porque Jesús lo volvió un predicador. Jesús agarró a ese hombre, el mismo que vino. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? Lo que hemos estado hablando allá en Génesis 20:50, que dice, lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo encaminó para bien. El enemigo mandó a su hombre allá a atacar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo trasladó de tinieblas a luz y lo hizo un predicador. Amén. Y ese hombre influenció toda esa tierra ¿cómo se llama? De Gadara. De Gadara. Bueno, ¿por qué? Porque creyó la palabra. Aleluya. Entonces, Dios puede transformar todo lo que el enemigo trate de traer para mal en bien. Aleluya, Él lo puede hacer, Él es capaz de hacerlo. Aún las artimañas, lo que el enemigo trae para mal, Dios lo usa para bien. ¿Sí lo puede creer usted? Amén, eso es verdad. O sea, yo no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. O sea, el enemigo manda una maquinación o algo, una estrategia de mal, ¿cierto? Y Dios lo transforma para su bien. Aleluya, aleluya. Y lo volvió un predicador. Así que de pronto vienen a usted a confrontar o a decirle cosas. Bueno, ese hombre, Dios lo puede transformar por medio de su predicación para que extienda el evangelio. Amén. Aleluya. Entonces, no pudo, ¿no? El gadareno no pudo.
Y Jesús tuvo un gran avivamiento por causa de este hombre. Ahora, ¿qué tipo de serpientes podemos encontrar? ¿Qué tipo de serpientes podemos encontrar? ¿Cierto? ¿Tratarán de qué? Morder. Vamos a ver la primera historia. Bueno, la primera historia era Pablo. Ahora vamos a ver a Nehemías. Nehemías 2:19. Génesis 50:20. Si no estoy mal, pues venga, la corroboramos. 50:20, sí. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es la historia de José, ¿no? Que con sus hermanos, pero también lo podemos tomar porque el diablo piensa para mal, ¿no? Pero tú lo encaminas para bien. Muy bien. Nehemías 2:19. Nehemías 2:19. Muy bien. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? Os rebeláis contra el rey. Entonces Nehemías, el Señor puso algo en su corazón, ¿sí? ¿Y qué fue? Reconstruir las murallas, ¿cierto?, de Jerusalén. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, él estaba estableciendo el reino de Dios. Espiritualmente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué colocó el Señor en nuestro corazón? Predicar el Evangelio, ¿cierto? Discipular, capacitar a los hermanos en Cristo. Y Nehemías estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba construyendo paredes, estaba edificando el reino de Dios. Eso hablando en contexto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero ¿qué hace? ¿El diablo se quedó ahí? No, ¿cierto? El diablo no. El diablo que fue a causar un estorbo, ¿cierto? Él trata de causar estorbo. Y el diablo mandó algunas serpientes para morderle. En este tipo de mordida es persecución, ¿sí? Persecución, chismes y mentiras. Eso es un tipo de mordida. ¿Chismes y qué? Y mentiras. Así que cuando viene ese tipo de persecución, de chismes y mentiras, debemos resistir, amargarnos, tener rencor, ¿cierto? ¿Porque qué? Porque caeríamos en el veneno que trae esa mordida. ¿Cuál es la mordida? Persecución, chismes y mentiras. ¿Y cuál es el veneno? Amargura y rencor. Entonces, aún ellos, dice la Biblia, que ellos se estaban burlando y les decían, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se llega a subir allí. Esto no estaba bien, ¿cierto? Ellos estaban, ¿qué? Burlando. Y con la burla uno, ¿qué puede ponerse? ¿Cierto? Guardar rencor, ¿cierto? Amargura. Ellos estaban burlando de Nehemías, diciéndoles estas cosas. Y mire lo que dice Nehemías 4:4 en la NBI. En la NBI, sí. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Entonces, el diablo estaba, ¿qué? Furioso, ¿cierto? Obviamente, él estaba usando ¿a quién? A Sanbalat y a Tobías para causarle escarnio a Nehemías. Pero ¿qué hizo Nehemías? Fue que, ¿a quién mandó su causa? ¿A quién fue a que su causa fuera juzgada? A Dios, ¿cierto? Él no tomó a propia, o sea, como hacerlo a su propia manera, sino que él fue a oración. Él fue a oración. Y el diablo estaba muy enojado, ¿cierto? Estaba muy enojado con ellos. Y saltemos al versículo 8. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Entonces ya ahora iba a, ¿qué? A hacer una persecución, tratando de detener las cosas de Dios. Pero mire lo que dice Jesús. Dice Jesús, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y en ocasiones la iglesia trata de que lo que nosotros hagamos sea acepto para el mundo. O sea, que el mundo diga, está bien lo que ustedes están haciendo, pero no todas las cosas que nosotros vamos a hacer y los planes que Dios tiene para nosotros le va a agradar al mundo. El mundo va a estar en contra de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí?
El mundo no está muy de acuerdo que nos congreguemos en ese momento, pero sin embargo lo estamos haciendo porque Dios nos mandó que debíamos congregarnos. Amén. Entonces el mundo no va a estar de acuerdo y la iglesia no puede esperar que el mundo esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las personas las personas naturales no pueden entender las cosas del Espíritu. Ellos no pueden entender lo que estamos haciendo. Para ellos es locura, ¿cierto? Personas del mundo vienen a la iglesia y ellos piensan que son locura. Ellos no pueden entender lo que estamos haciendo. Por su falta de luz y ceguera que tienen, se burlan, persiguen, critican, chismean, dicen mentiras, persiguen. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la serpiente mordiendo, ¿cierto? Y vea una cosa, la luz atrae bichos, ¿no? Cuando hay una luz, ¿qué va a pasar? Y hay bichos, son atraídos, ¿cierto? Entonces, entre más estemos alumbrando, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Más bichos, o sea, pruebas, persecuciones, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. Pero ¿por qué estamos siendo qué? Luz del mundo. Estamos siendo luz del mundo. Estamos haciendo el plan de Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos brillando con la luz de Cristo, con el amor de Dios. Y el evangelio va a resplandecer en los corazones de ellos. Amén. Muy bien. Nehemías 6, vamos a Nehemías 6, del 4 al 6. Nehemías 6, del 4 al 6. Y sigue la historia del 4. En la Reina Valera, ahora de la Reina Valera. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmuz lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú rey, su rey. Entonces, ¿con qué arranca esto? Dice, se ha oído entre las naciones. Eso es puro chisme, ¿no? Puro, se ha oído. ¿Usted no ha escuchado eso? Todo el mundo dice esto de usted, ¿sí? Todo el mundo. ¿Cuál todo el mundo? O sea, el mundo de ellos, que es chiquito, 2 o 3 personas, y ya, ¿sí? Pero así, cuando dicen todo el mundo, eso ya usted dice, esto es chisme, esto es puro chisme. Esto no es más, ¿cierto? Es mentira del diablo. Ahí está usted cuando vienen así, ya usted ve a los colmillos. Sí, está tratando de meterse. Chisme, chisme. ¿Quién es el que influencia todo eso? El mismo diablo, ¿cierto? El diablo que quiere ¿qué? Morder la gente con el chisme. Entonces, no seas mordido con un chisme. ¿Por qué? Porque un chisme puede envenenar al cristiano, ¿sí? Envenenarlo, llenarlo ahí de amargura, de rencor. ¿Pero qué es? Puro chisme. ¿Y de qué provenía eso? O sea, ¿qué era lo que lo motivaba a estos señores a hacer eso? Celos, ¿sí? Envidias. Ellos estaban llenos de celo y envidia, tratando de tener la obra de Dios. Pero lo que podemos ver es que ¿quién estaba detrás de ellos? Satanás. Simplemente ellos eran ¿qué? Usados, unos títeres, pero Satanás era el que estaba detrás de ellos. Y sigue diciendo, envió a su criado con una ¿qué? Carta abierta en su mano. En ese tiempo las cartas eran cerradas, pero una carta abierta es ¿para qué? Para que sea leído por muchos. Eso es lo que te está tratando de decir acá. Entonces, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Dice, se ha oído entre las naciones, así que sabemos que es una mentira. Eso no fue publicado en todo el mundo. Todo el mundo dice, todas las naciones dice, tenemos cuidado del chisme. Tenemos cuidado de eso. Ahora dice, y Gazmú lo dice. ¿Qué importa si Gazmú lo dice, no? ¿O no? ¿Qué importa si ese mal lo dice o no? Lo que tenemos que ver si es la verdad, ¿sí? Pero es que tal persona lo dice. ¿Qué importa? A veces la gente llega y sale con bobadas. No, es que en Facebook aparece esto. ¿Y quién lo dice? ¿Cierto? Entonces, tengamos cuidado, porque a uno le llega mucha información en el WhatsApp y si arranca a creer todo lo que le dicen, no, es que en Facebook apareció. No, necesitamos siempre que verificar las cosas antes de estar diciendo y hablando, ¿cierto?
Y luego dice que el chisme se centraba en Nehemías, porque dice, queriendo ser tú, ¿qué? De ser tú su rey, ¿cierto? Que él se quería, pero no, eso no es cierto, porque la idea de Nehemías nunca fue esa. Él terminó y ¿qué? Y volvió otra vez a su casa. La Biblia me dice, no deis lugar al diablo. Él hubiera podido ceder, ¿cierto? A lo que él estaba diciendo. ¿Mm? ¿Y cómo nosotros cedemos o cómo le damos territorio al diablo? Cuando creemos una mentira, le damos lugar en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando actuamos de acuerdo a esa mentira, ¿qué estamos haciendo? Estamos cediéndole al diablo territorio ¿en dónde? En nuestro corazón. Y si usted le da 1 centímetro al diablo, él va a agarrar 1 kilómetro. Entonces, no le vamos a dar lugar al diablo. Amén. Mentiras, enojo, palabra corrompida. Ahora vamos a ver la siguiente historia. Entonces, Pablo, Nehemías, ahora vamos a ver la historia de Eva. ¿Sí la conocen a Eva? Eva y Moisés. Eva y Moisés, la última historia. Vamos con Eva y después seguimos con Moisés. Génesis 3 del 1 al 2. Entonces, chismes, ¿qué vamos a hacer con los chismes? Nada, fuera, ¿cierto? Ya usted, chisme, ya ve usted los colmillos ahí. No, no, yo no quiero nada que ver con los colmillos. No me interesa. Confirme las cosas, verifíquelas, ¿cierto? Pero no corra detrás de eso. No, no, no está bien, no está bien nosotros, porque somos mordidos. ¿Y qué? Cuando usted se dé cuenta y usted habló el mismo veneno a otros. O sea que yo me volví el transportador y la serpiente, ¿cierto? O sea, igual, la misma burrada. Sí, 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 sí. Haciendo lo mismo que el diablo hace. Allá, yo, echando el veneno. Y ahí usted cómo le va a decir al Señor, perdóneme, Señor. Caí en esta misma ignorancia, en el mismo veneno. A pedir perdón, ¿cierto? Tirarse al suelo allá a rodilla porque qué más. Por estar de chismoso. Puro chisme, por estar hablando chisme. Nada que ver con nosotros. Génesis 3 del 1 al 2. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, esa serpiente hay que ¿qué? Sacudirla en el fuego. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, mire lo que él cambió, ¿cierto? ¿Qué le había hecho el Señor? Pueden comer, primero le mostró toda su bondad. Ustedes pueden comer de todos estos árboles. Él primero le mostró toda su bondad. ¿Pero qué le dijo? Pero de este no pueden comer. Ahora, usted dice, ¿pero por qué Dios? Parece que estuviera colocando como una zancadilla allí, ¿cierto? Para que ellos fueran tentados. Pero usted debe saber una cosa, que cuando usted llegue y le dice a su hijo, papi, usted puede hacer esto, pero tenga presente, esto no lo vas a hacer, ¿sí? No vas a meter ahí la mano en el tomacorriente. ¿Por qué? O sea, ¿usted está atentando a su hijo cuando le dice eso? No, ¿usted qué le está diciendo? Tenga cuidado, ¿cierto? Exacto, está dándole una prevención, ¿cierto? O sea que, diga esto conmigo, la palabra me da límites, ¿cierto? ¿Y por qué me da límites? Porque me protege. O sea, yo que sea un hijo de Dios no significa que yo pueda hacer lo que se me venga en gana. Porque la palabra de Dios me da ¿qué? Límites. ¿Y cuál es el propósito de darme límites? De protegerme. Dios me ama y me da límites porque Él quiere ¿qué? Protegerme. Dios puso fronteras. Él le dijo, puedes comer de todos estos árboles, pero no comas del árbol del bien y el mal, porque no te conviene. Y el diablo que le dijo, no, usted come el árbol del bien y el mal y eso es chévere, le van a ser abiertos sus ojos y usted puede conocer más cosas. Sí, más cosas que lo llevan a esclavitud. ¿Sí o no? Hay cosas que usted en el mundo no puede participar porque ¿qué pasa? Usted se hace esclavo. ¿Sí? Pruebe heroína, pruebe coca, a ver qué pasa. Se vuelve esclavo de esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el diablo? No, hágale, papito, usted eso sí le va a llevar a la libertad, ¿cierto? Es que Dios lo que quiere hacer es quitarle la diversión. Dios es como aburrido y quiere que esto esté en lo secreto. Pero Dios no lo hizo con ese propósito. Dios, ¿cuál fue el propósito? Protección.
Dios da límites en su palabra, fronteras para protegernos, para cuidarnos, porque Él nos ama. Por eso es que la palabra necesitamos entender que es su amor, ¿no? O sea, usted debía colocar acá, esta palabra fue escrita en amor para su hijo, que ama, y usted es su hijo, ¿cierto? Y Él lo ama. Y todo lo que está escrito allí es por amor a nosotros. No es para colocarnos cargas, no es para que Dios no tiene nada más que hacer y le coloca a usted un montón de cosas que no, que solamente le quitan placer. No, no, no. Él da su palabra para protección. Entonces, el diablo, ¿qué hizo? Cambió la cerca. Dios la puso aquí y el diablo dijo, no, no, venga, la corremos. Y sacó el árbol acá y la dejó atrás, ¿cierto? El árbol adelante y la colocó atrás. Entonces, Dios tiene esa afrenta, esa cerca para protegerlo. Y la serpiente es astuta, ¿no? Muy bien, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Antes sí, lo había visto, pero nunca lo había visto de esa manera. Pero el diablo le colocó esos pensamientos y que dijo, eso se ve como bueno, ¿no? O sea que el pecado llega a mostrarse, primero es por el pensamiento, ¿no? O sea, usted primero tiene que haberlo concebido, de su propio deseo, es que da luz el pecado. O sea, eso no pasa de un momento a otro. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿qué sabiduría? Trucha, ¿no? Sabiduría animal, diabólica. No era sabiduría de Dios. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban en un lugar donde no debían estar. Y ellos estaban con alguien que no deberían estar. O sea que, ¿con qué amistades estás, no? ¿Con quién estás hablando? Tú no debes estar hablando y tener comunión, ¿cierto? Con una serpiente o con un engañador. Porque vas a salir, ¿qué? Engañado. Sí, si tú estás hablando con un engañador, tú vas a salir engañado. Dios le dijo, eso no es para ustedes. Y muchas veces cristianos tienen problemas porque están con gente que no deberían estar, ¿cierto? Están hablando con gente con la que no deberían hablar. Están escuchándoles hablar a ellos. O sea, que sus orejas no sean caneca de basura de otros. Usted allá, no, es que, ¿quién le escucha? No, hay cosas que usted no necesita ponerse a escuchar. No, gracias, no, no me interesa ese tema. No, 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 no quiero que me hables de eso. ¿Bien? ¿Usted le puede decir a una persona eso? ¿Sí o no? ¿O le da mucha pena? Yo prefiero que pasar por pena y no que me llene de basura, ¿cierto? Todas gente escuchándole, usted escuchándole hablar que sus engaños, las cosas que ha hecho, sus ideas, sus opiniones, esto va a morderle. Esto va poniendo sus colmillos en su sistema espiritual y va a envenenarlo poco a poco. Y el diablo hace eso. Entonces, no preste sus oídos a escuchar cosas que no edifican su vida. ¿Bien? No esté teniendo comunión. Si vamos a compartir con el mundo es para predicar el evangelio, ¿cierto? Pero no esté teniendo comunión con gente que habla pura ¿qué? Basura, puro veneno, ¿sí o no? Puro veneno, no hablan nada bueno, están hablando siempre mal de otros, ¿cierto? Hablando cosas incorrectas, sacando de lo que han guardado en su corazón y en su corazón que están guardando veneno y hablan desde eso mismo. Así que Dios puso fronteras y debemos respetar las fronteras que Él tiene en su palabra. Porque la serpiente es ¿qué? Muy sutil. Quiere entrar por esos deseos carnales que no se someten a la palabra de Dios. Muy bien. Mire, otros tipos de mordidas o de serpiente. Cuando tú llegas a estar mordido, llegas a estar contagiado, intoxicado y envenenado. Y si eres mordido, necesitas ayuda, porque tienes que quitar ese veneno del sistema, ¿sí? Entonces, hay serpientes de orgullo, de falta de perdón, orgullo, falta de perdón, amargura, chismes, de temor, de duda, de incredulidad, todo eso es serpiente. Ahora, otros ejemplos, así rapidito, no vamos a entrar en detalle. Ananías y Zafira fueron mordidos por una serpiente ¿de qué? De mentira, ¿cierto? ¿Se acuerda que ellos vendieron la heredad y cuando llegaron allá
no dieron el valor exacto. Mentira y codicia. Absalón, el hijo de David, fue mordido por una serpiente de amargura. O sea, ¿cómo él llegó a traicionar a su papá? Porque a él no le gustó, resulta que él tenía una hermana y otro hermano de ellos abusó, violó a su hermana, ¿sí? Y a él no le gustó la manera como su papá trató el caso exacto, como manejó la situación. Y él se llenó ¿de qué? De amargura con su papá. Él lo mordió esa serpiente y él guardó amargura con su papá. Lo traicionó y eso lo llevó ¿a qué? A la muerte. Noemí fue mordida por tragedia y amargura. Recuerde que se le murieron los hijos, ¿cierto? Y aún ella dice que ella quería cambiar su nombre a Mara. ¿Y qué es amarga, cierto? Pero gloria a Dios no lo hizo. Aleluya. Elías, ¿qué pasó? Fue mordido por desánimo y depresión. ¿Se acuerda que esa señora dijo, bueno, si yo no mato a ese man este día, que suceda eso conmigo? Y el man entró en desánimo y depresión. Pero gloria a Dios, el Señor lo fortaleció. Aarón y María. ¿Se acuerda que Moisés se casó con la negrita y a ellos no les gustó mucho? La morochita no les gustó. ¿Y qué pasó? Empezaron a ¿qué? A murmurar, a criticar a la morochita y a Moisés. A ellos no les gustó. Moisés fue mordido también por enojo, ira. No pasó a la tierra prometida por causa de qué? De que él se enojó. Él debía haberle hablado a la piedra y ¿qué le hizo? Tenga, le pegó. ¿Sí? Pero bueno, en la transfiguración sí pasó allá a la tierra prometida. Aleluya. Y los 10 espías fueron mordidos por incredulidad. Ellos no creyeron. ¿Se acuerda? Ellos no creyeron. Entonces, ¿hay muchas formas en las que podemos ser mordidos? Sí. El veneno comienza a paralizarnos y a apagar nuestro espíritu. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Apagar nuestra comunión con Dios, nuestro propósito con Dios, ¿cierto? Él quiere alejarnos de la sensibilidad del reino de Dios, que nos hagamos insensibles a las cosas de Dios. Entonces, no vamos a permitir, ¿cierto?, ser paralizados. No, Señor. Amén. Proverbios 18 y 19, se los voy a leer en La Dios habla hoy. Dice, más se cierra el hermano ofendido, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Entonces, ¿qué pasa? Se cierra ¿qué? Las ofensas cierran a la comunión con los hermanos, ¿sí? A la misma comunión con el Señor. Es una fortaleza, es una atadura, es un veneno que puede venir. Cuando alguien es ofendido, mordido por la serpiente, todo le molesta, no le gusta nada, critica todo, está sospechando de todo. ¿Qué será que están diciendo? Esos están hablando de mí. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Cierto? Pero ¿qué necesitamos hacer? No, el que está ofendido, el que está así con esa ofensa en su corazón, piensa que el problema son nosotros, pero realmente el problema ¿quién lo tiene? Él mismo, ¿cierto? Él mismo es el que tiene que sacudir eso, ¿cierto? Como Pablo sacudió a la serpiente, nosotros también tenemos que sacudirlo. ¿Y dónde la sacudimos? ¿Dónde la sacudió Pablo? En el fuego. Entonces, ¿dónde está la clave? Entonces, si usted ha sido mordido, que seguramente sí, ¿cierto? O sea, ¿para qué vamos a decir todos hemos sido mordidos? ¿Quién no puede decir, no, yo, todo bien, no, nunca sé. No, todos hemos sido mordidos, ¿sí? Y nos ha metido veneno, el enemigo, por eso vamos a aprender cómo sacudir, ¿cierto? ¿Cómo sacudir? ¿Sí le interesa o no? Sacudir la serpiente, sacudir el veneno. Jeremías 23, 29. Que hace es sacudirla ¿en dónde? En el fuego. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta ¿qué? Piedra. Entonces, en un sentido espiritual, la palabra de Dios es ¿qué? Fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa situación o esa circunstancia la ponemos bajo el dominio de la palabra de Dios, ¿sí? Bajo el dominio de Cristo. O sea que usted debe llevar
todos esos argumentos, todas esas cosas que están sintiendo, esos pensamientos, ¿a dónde? A la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Las cosas en el fuego, y el fuego también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. O sea, usted lleva a la palabra, pero también, ¿qué necesita? Estar lleno con el Espíritu Santo. Cuando estás lleno con el Espíritu Santo, el veneno no puede entrar. Eres protegido por el Señor. Vamos a ir bien en la vida cristiana. Puedes ser atacado por serpientes, debes estar listo para sacudirlas. Recuerde, Pablo fue protegido, pero él fue mordido. Él siendo el gran apóstol Pablo, él fue mordido. La protección de Dios está con nosotros, pero a veces el diablo puede morder. Pero la protección y la sanación del Señor vienen y podemos sacar los efectos y andar libres. ¿Pero qué debemos hacer? Sacudir. No solamente pensar, yo nunca seré mordido. No puede pensar usted que nunca va a ser mordido, ¿cierto? Puede ser mordido, pero debe tratar con los efectos si sucede en la vida. Usted sabe, los mejores arqueros del mundo le meten goles, ¿cierto? Al mejor cristiano, ¿cierto? Lo puede morder. A Pablo le pasó. Haciendo la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Él fue mordido. Pero debemos saber que podemos sacudir, ¿cierto? Y echarlo ¿dónde? En el fuego. Entonces vamos a ver, ahora sí, la última historia, la de Moisés, Números 21, 4 al 5. Entonces, ¿qué es el fuego? La palabra y el Espíritu Santo, ¿cierto? Números 21, 4 al 5. Dice, después, esto es Israel en el desierto. Después partieron del monte de Hor, ¿quién? Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, que fueron ¿qué? Primero fueron mordidos en ¿qué? Desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná, ¿cierto? Ellos están aquí fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Está sonando bien? ¿No? Ellos están aquí fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué están haciendo? Quejándose, criticando, siendo ingratos con Dios. Ellos habían sido librados de Egipto con gran poder, ¿cierto? Del faraón, pero que estaban hablando mal. Sigamos la historia, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. En ocasiones uno piensa, no, Dios mismo envió, pero realmente es que Él permitió. Ahora, ¿por qué permitió? Porque ellos empezaron a murmurar, a quejarse, y lo que sucedió fue que abrieron puertas al diablo. Eso fue, no es que Dios esté enviando esas serpientes a usted para que mire a ver cómo hace. No, Él permitió debido a lo que ellos estaban haciendo. Entonces Jehová permitió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Vivía. Ahora, usted debe saber que Jesús fue hecho antídoto del veneno. Jesús fue hecho antídoto del veneno, ¿no? Dice que ellos fueron mordidos, y ¿qué era lo que tenían que hacer? Mirar la serpiente de bronce, ¿cierto? Esa serpiente de bronce es Jesús. Aún Jesús mismo se identificó con esa serpiente de bronce. ¿En dónde? En Juan 3, 14 al 15, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, y dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto del veneno, cierto? Y de los colmillos de la serpiente. El antídoto es Jesús en la cruz y su obra redentora. O sea que usted, ¿a quién debe estar mirando?
A Jesús, ¿cierto? Cualquier amargura, cualquier chisme, cualquier problema en la vida que hayamos sido mordidos por la serpiente, ¿a quién debemos ver? A Jesús. A Jesús. La pastora estaba leyendo, estaba orando y estaba diciendo, Jesús llevó una corona de espinas, ¿cierto? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que, ¿a quién nos está animando la pastora ahorita a mirar? A Jesús, ¿cierto? Por su llaga nosotros ya hemos sido sanados, ¿cierto? Él en la cruz se hizo pobre para que nosotros juntamente fuésemos enriquecidos con él. Entonces, ¿dónde está nuestra solución? En la obra de Jesús. Todo lo que hizo Jesús en la cruz simplemente fue por usted y por mí. Y todo lo que usted necesita fue provisto allí en esa obra de la cruz. Porque allí está la victoria sobre el pecado, allí está la victoria contra la escasez, allí está la victoria contra el chisme, allí está la victoria para cualquier situación que usted necesite. La cruz es la solución para nosotros, porque la cruz fue el instrumento que Dios usó para vencer al diablo. Dice que el diablo en la misma cruz fue despojado, ¿cierto? Fue humillado, le fue quitada toda autoridad. Fue exhibido públicamente y Jesús triunfando sobre él en la cruz. Entonces, la cruz es la solución para nosotros, para andar en amor, para andar en victoria, para andar en el Espíritu, para andar en sanidad, en provisión. En la cruz nosotros somos libres. Ahora, ¿cómo en la cruz? Usted se identifica en la cruz. O sea, ese viejo hombre que vivía viciado por malos deseos, por malos pensamientos, malos hábitos, ¿qué pasó? Murió en la cruz. Usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted murió allá en la cruz. Ese antiguo José, ese antiguo Cid, ese antiguo Filemón, ¿dónde está? Ese antiguo Luis Carlos, ¿dónde está? En la cruz. Esos manes ya están, ¿qué? Muertos, están crucificados, ya no existen, ¿cierto? Ya no andan en ese tipo de vida, sino que ahora andan en una novedad de vida que es en Cristo Jesús. Aleluya, en una nueva vida. Nosotros somos ahora una completa creación nueva, hecha en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿dónde está nuestra victoria? En lo que Jesús hizo en la cruz. Yo tengo que estar viendo esa obra. Si yo no estoy viendo esa obra, entonces yo estoy desconociendo lo que Jesús hizo por mí. Amén. Entonces, debemos tratar con eso que es contra la voluntad de Dios. Entonces sacúdelo, diga, sacude, saca ese bicho en el nombre de Jesús. No lo permitas en tu vida, en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, sácalo, porque vas a ver la salvación del Señor. Fíjese que cada persona en el Antiguo Testamento que fue mordido, veían que la serpiente y eran ¿qué? Sanados. Así es, sacúdelo ya en el nombre de Jesús y la serpiente debe salir. Habla fe, habla en el nombre de Jesús. Sal de mi vida, quítate y échate en el mar. Sal desde las raíces, este veneno y esta serpiente saldrá y estarás libre. Amén. Aleluya, pero tienes que ¿qué? Hablar la palabra de Dios. Tienes que hablarle a tus emociones, tienes que hablarle a tu mente, ¿cierto? Tienes que hablar lo que Dios ha dicho con respecto a esa situación. En cualquier área de tu vida donde la serpiente ataca, puedes ser libre y no vas a sufrir ningún daño. Así como Pablo no sufrió ningún daño, tú no vas a sufrir ningún daño. Porque todos los que miraron la serpiente de bronce fueron salvos, sanos, bendecidos, libres del veneno, no murieron. Fueron restaurados, sanados, todos están bien. Pero nuestro antídoto, ¿cuál es? Jesús, ¿y qué? Y su obra redentora. Aleluya, Jesús y su obra redentora. Por cuidado con la serpiente que viene a dañar tu vida espiritual. Y si hay veneno en tu sistema espiritual, hoy lo puedes sacudir y hoy puedes ser totalmente libre de eso. Amén. No es más que una decisión. ¿Y cuál es nuestra decisión? Colocar nuestra mirada en Jesús. Pongámonos de pie. ¿Cómo puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas? Puedes hacerlo de dos maneras, virtual o presencial. Virtual, acudiendo a transferencia bancaria con los siguientes datos. Banco, Bancolombia, con cuenta de ahorros 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado, con cédula de ciudadanía 9431-145, o también al Banco de Bogotá, con cuenta de ahorros al 646-10-8464, a nombre de Luis Carlos Maldonado. También lo puedes hacer a través de Nequi.
al 322-883-0009. Presencial, a través de corresponsal bancario, Bancolombia, con cuenta de ahorros al 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado. Y recuerda, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 2 de Corintios 9:8. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu corazón, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas las siguientes palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también haces parte de esta gran familia. Gracias por haber estado en este lugar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales. En este momento puedes ver en pantalla, aparecemos como mi.nuevavida en Facebook y en Instagram. En YouTube nos vas a encontrar como mi.nuevavida iglesia.